La historia de Salomón, hijo de David. Salomón fue hijo del rey David y de Betsabé, una relación que inicialmente nació en pecado, pero que después se transformó en parte del plan divino. David había cometido adulterio con Betsabé, y tras la muerte de su primer hijo, Dios les concedió otro, al que llamaron Salomón, cuyo nombre significa paz. El profeta Natán lo llamó también Jedidías, que quiere decir amado por el Señor. Desde su nacimiento Salomón fue especial, pues Dios tenía un propósito con él: gobernar a Israel y construir el templo que David había soñado levantar. Al acercarse la vejez de David, surgió una disputa por la sucesión. Uno de sus hijos mayores, Adonías, intentó proclamarse rey, pero Betsabé y el profeta Natán intervinieron para recordarle a David la promesa de que Salomón sería su sucesor. David ordenó que Salomón fuera ungido en Gión y proclamado rey en Jerusalén. Así, aunque joven, Salomón heredó el trono de Israel con el respaldo divino y del pueblo. Al inicio de su reinado, Salomón fue a Gabaón para ofrecer sacrificios a Dios. Allí tuvo un sueño en el que el Señor le habló y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». En vez de pedir riquezas, larga vida o poder sobre sus enemigos, Salomón pidió sabiduría y entendimiento para gobernar al pueblo de Israel. Dios se agradó de su humildad y le concedió no solo sabiduría incomparable, sino también riquezas y honra como ningún otro rey. Su sabiduría pronto se evidenció en la famosa historia de las dos mujeres que reclamaban ser madres de un mismo bebé. Salomón ordenó que se trajera una espada y dijo: «Partid al niño en dos y dad mitad a cada una». La verdadera madre, movida por amor, pidió que dieran el niño vivo a la otra mujer para que no muriera. Salomón entonces declaró: «Ella es la madre». Este juicio impresionó a todo Israel, confirmando la sabiduría divina del joven rey. Una de las mayores obras de Salomón fue la construcción del templo de Jerusalén, en el monte Moriah. David había deseado edificarlo, pero Dios le dijo que sería obra de su hijo. Salomón empleó a miles de obreros, artesanos y canteros, además de materiales preciosos traídos de Tiro y Sidón, gracias a la alianza con el rey Hiram. El templo fue adornado con cedro del Líbano, oro, bronce y piedras preciosas. Tras 7 años de trabajo, el templo fue dedicado con una majestuosa ceremonia. El arca del pacto fue llevada al lugar santísimo, y la gloria de Dios llenó la casa, demostrando que su presencia estaba allí. Salomón llevó a Israel a una etapa de esplendor nunca antes vista. Su sabiduría atrajo a reyes y gobernantes de todo el mundo. Redactó 3000 proverbios y 1005 cánticos. Escribió libros como Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Israel vivió en paz. Sus fronteras se expandieron y el comercio floreció. Las riquezas llegaban de todas partes: oro de Ofir, especias, caballos y carros. Salomón construyó palacios, fortalezas y una flota naval que comerciaba con otros pueblos. Entre los episodios más famosos está la visita de la reina de Saba. Fascinada por la fama de Salomón, ella llegó con una gran caravana cargada de oro, piedras preciosas y especias. Hizo preguntas difíciles al rey, y él respondió con sabiduría todas ellas. Al ver su grandeza, sus banquetes, la organización de sus siervos y la gloria de su reino, la reina exclamó que ni la mitad de lo que había oído era cierto. La visita dejó en evidencia que la sabiduría de Salomón no tenía comparación en el mundo. A pesar de sus dones y su sabiduría, Salomón no fue perfecto. Con el tiempo, su corazón se desvió de Dios. Tomó muchas esposas extranjeras. La Biblia menciona 700 esposas y 300 concubinas. Y por complacerlas, permitió la adoración de ídolos como Astarté, Milcom y Quemos. Esto fue contrario al mandato de Dios, que había prohibido a Israel unirse en matrimonio con pueblos paganos. Como consecuencia, Dios le anunció que, tras su muerte, el reino sería dividido, aunque por amor a David, la ruptura no ocurriría en su tiempo. Salomón reinó durante 40 años en Jerusalén, murió en paz y fue sepultado junto a sus padres. Tras su muerte, su hijo Roboam asumió el trono, pero la nación se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El legado de Salomón es complejo. Por un lado, su sabiduría, riqueza y el templo marcaron la época de mayor esplendor de Israel. Por otro, su idolatría y excesos trajeron división y juicio. La verdadera sabiduría viene de Dios.
No se trata solo de inteligencia, sino de discernimiento y temor del Señor. El éxito sin obediencia es vacío. Salomón tuvo riquezas y gloria, pero al alejarse de Dios todo se volvió vano. Salomón fue un hombre de sabiduría incomparable y constructor del templo de Dios, pero también un ejemplo de cómo el corazón humano puede desviarse si no permanece fiel. Su historia es una advertencia y una inspiración. La grandeza verdadera se encuentra en permanecer cerca del Señor hasta el final.